continuando con nuestro estudio del Sermón del Monte, es la primera bienaventuranza que dice el versículo número 3, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza que tenemos usa la palabra bienaventurados. La semana pasada estuvimos un poquito hablando acerca de esta palabra, pero quiero hablar un poquito más, ahondar un poquito más en el significado de esta palabra. La palabra griega es la palabra makarios. Esa es la palabra en griego. Y es la palabra, hermanos, que describe la alegría o el gozo de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Una alegría o un gozo que es intocable, un gozo que no se puede transformar, un gozo que no se puede quitar, que está contenido en sí mismo, completamente independiente de todas las circunstancias. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando nosotros hablamos de la felicidad humana, hablamos de algo que se da conforme a las circunstancias. Es decir, una persona es feliz porque tiene un bebé, una persona es feliz porque le fue bien en su trabajo, una persona es feliz porque le dieron una comida muy sabrosa, pero si no tiene comida a lo mejor está enojado. Y si el bebé viene con una enfermedad a lo mejor se molesta también, y a lo mejor si las circunstancias cambian, esa felicidad se va. La idea de la palabra makarios, hermanos, es que es una felicidad o un gozo permanente independiente de las circunstancias. Es decir, aunque no tenga que comer, como Pablo dijo, ¿se acuerdan? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo dijo, no importa, o sea, si tengo una deliciosa comida y tengo una ropa muy bonita que ponerme, bendito sea Dios. Pero si no tengo eso y solamente tengo frijolitos o no tengo ni frijolitos, también bendito sea el nombre de Dios. Ese es el tipo de la felicidad de la que está hablando este pasaje. La bienaventuranza cristiana es entonces completamente intocable. En Juan 16:22 Jesucristo dijo, también vosotros ahora estaréis tristes, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y vean lo que dice, y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie se los puede quitar. Es algo, hermanos, que tienen los creyentes, los verdaderos hijos de Dios. Por eso decía yo la semana pasada que estas son características de los hijos de Dios. Que, por ejemplo, hermanos, cuando una persona muere entre los hijos de Dios, y vamos al funeral, y yo he predicado en funerales de varios hermanos en Cristo, y estamos cantando, y estamos alabando a Dios. Y los familiares de la persona que no son creyentes llegan y se espantan y dicen, pero, o sea, ¿cómo es que están tan alegres? ¿Cómo pueden cantar en un momento así? Ese es el gozo que Dios nos da, hermanos. Es el gozo que va más allá de la circunstancia que estamos viviendo. Gente que yo he conocido también que en medio de pruebas, pienso por ejemplo ahorita Irma, la hermana Emita, en medio de pruebas, habiendo sufrido varias veces cáncer, habiendo pasado por situaciones de verdad duras, pérdidas de hijos, y entonces cuando me dan la oportunidad de ir a predicar a la iglesia de mi hermano, y después de que termine la reunión, la hermana se acerca a mí y me dice, hermano, gracias a Dios por la palabra, y bendito Dios, y empiezo a ver en esa hermana un gozo, hermanos, que yo dijera, o sea, debería de estar llorando, ¿no? Debería de estar diciéndome, ay hermano, mire todo esto, cuando realmente lo que veo, hermanos, es el gozo de Dios transformando las situaciones que viví. Eso es lo que estoy diciendo. Ese es el poder que Dios tiene de transformar las situaciones. Y que cuando a lo mejor inclusive estamos llorando por algo que nos pasó, porque no voy a negar, hermanos, que las situaciones que tenemos en la vida son duras y a veces vivimos experiencias muy dolorosas, pero aún llorando yo puedo tener la esperanza en Dios y decir, yo sé, Señor, que en medio de esta situación tan terrible tú vas a traer una bendición. El miércoles estaba predicando acerca de Abraham cuando sacrifica a Isaac. Y dice la Biblia, hermanos, que Abraham había resuelto sacrificar a su hijo.
De hecho, cuando nosotros vamos al capítulo 22 de Génesis, Abraham ya está con el cuchillo en la mano para darle. El sacrificio consistía, hermanos, en que lo tenía que degollar, lo tenía que desangrar, lo tenía que cortar en pedazos y luego prenderle fuego. ¿Quién de nosotros haría eso a mí? No, yo sé que no. Pero eso es lo que Dios le pidió. Pero la Biblia dice que Abraham estaba seguro de que Dios se lo iba a regresar. Porque Abraham dijo, Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Y dice el escritor de Hebreos, en el capítulo 11, del 17 al 19, dice, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir. O sea, la fe de este hombre era, Dios, tú vas a hacer algo. Porque era el hijo de la promesa, era el hijo de donde se iba a cumplir todo lo que Dios le había prometido a Abraham. Y Abraham dice, Señor, tú vas a hacer algo aquí grandioso con mi hijo. Abraham no sabía que Dios le iba a decir, detente, no le vayas a poner la mano encima a tu hijo, porque yo ya sé que tú me temes a mí y me amas a mí. Detente. Abraham no sabía eso. Y cuando Abraham estaba listo para hacerlo, Dios le dijo, espérate, no. Y le dio un carnero, ¿verdad? Que además también es una representación de que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, en lugar nuestro. Pero la fe de este hombre, hermanos, es una fe de decir, aun cuando él tenga que hacer esta situación, pasar por algo tan horrible como él, yo no me imagino algo más horrible que eso, ¿no? O sea, nuestros hijos los queremos mucho. Pero aun cuando yo tenga que pasar por algo tan horrible, Dios va a hacer algo grandioso a través de esto. Y sí, en sus simientes son benditas hasta el día de hoy todas las naciones de la tierra. ¿Entienden, hermanos? Ese es el tipo de gozo que Dios nos da. Un gozo a prueba de todas las circunstancias que podamos vivir. Un ejemplo de esto es la isla de Chipre. Hoy en día la isla de Chipre, hermanos, sigue siendo una isla paradisíaca con playas preciosas. Esta isla es considerada como un patrimonio de la humanidad. Y a esta isla los griegos le llamaban Macaria, que quiere decir la isla feliz. Dicen que este fue un regalo de Marco Antonio a Cleopatra. Pero en esta isla, hermanos, que tiene hermosísimas playas, los griegos la llamaban así porque era una isla tan preciosa, tan rica, donde la tierra era inmensamente fértil. Bueno, no era, sigue siendo. Y donde decían ellos, si una persona se va a vivir a Chipre, esa persona no necesita salir de ahí. Ahí va a tener todo, ahí va a tener alimento, ahí va a tener minerales, ahí va a tener agua, ahí va a tener fruta, ahí va a tener vegetales, ahí va a tener todo lo que se requiera para la vida. Y la idea entonces es que Macaria, o un lugar que es un lugar bendecido, es un lugar que tiene todo lo necesario para la vida. Acuérdense, estoy definiendo la idea de bienaventurado. Y entonces, bienaventurado, hermanos, ¿qué significa para nosotros? Que Dios va a proveer todo lo que nos haga falta. Dios proveerá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como lo dice Pablo a los filipenses. Y de la misma manera, todo lo que nos haga falta, Dios lo va a proveer. Aun cuando a veces pasamos por pruebas, hermanos, Dios va a proveer todo lo que necesitemos. Alimento, bendición, cuidado, salud. Todo lo que nos haga falta, Dios lo va a proveer. Y esa es la idea de ser bienaventurado. Como les decía la semana pasada, la idea de bienaventurado es alguien que, podemos decir, es alguien que es felicitado, ¿no? Y yo puedo imaginar, y de hecho lo he escuchado, cuando alguien, por ejemplo, dice, ay, qué bonita familia, se ve que se llevan muy bien, qué bonitas sus actitudes. De hecho, hermanos, lo que tocó el corazón de mi papá cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, o de hecho antes de que fuéramos a la iglesia, y mi papá tuvo la oportunidad de conocer una familia cristiana, él empezó a contarnos a sus hijos, es que ellos se llevan muy bien, es que ellos se tratan con amor, se piden todas las cosas por favor. Yo veo cómo ellos inclusive leen la Biblia. Y eso, hermanos, es un reporte muy bueno, me explico, es una muy buena reputación.
Que la gente pueda ver nuestra vida y pueda decir, oye, qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo son esas personas? No dicen malas palabras, no dicen mentiras, no veo que se peleen, tienen un corazón muy bondadoso, ayudan a los demás. Esa es la idea de alguien bienaventurado, que tiene todas estas bendiciones y entonces la gente lo puede ver y puede decir, oye, qué bien, ¿no? Qué bonita tu vida. Y no me estoy refiriendo con esto, hermanos, a la cuestión material. Dios también provee materialmente, ¿no? De hecho, puedo ver a cada uno de ustedes y todos vienen muy bien vestidos. Su ropa no creo que haya costado 50 centavos, ¿verdad? Sus zapatos, el carro en que vienen, ¿verdad? Deben tener un carro muy bonito. Algunos los conozco, los demás no, ¿verdad? Pero no me refiero a eso. Dios también nos bendice ahí. Pero me refiero a todas las otras bendiciones en la vida que son bendiciones que podemos decir, eso no se puede comprar con dinero, ¿no? Ese trato, ese amor, ese cuidado, ese respeto que veo en esa persona, de verdad que es una persona bien fina, ¿no? A veces la gente hasta no sabe qué tipo de adjetivo utilizar, pero esa es la idea, hermanos. A veces gente que dice, no, es que tienes como una áurea, ¿no? Tienes como algo. Pues no tenemos ninguna áurea, pero sencillamente es el amor de Dios en nuestras vidas. Ahora, estoy definiendo bienaventurado, todavía no entro a bienaventurado los pobres en espíritu, pero estoy definiendo o dando más información de bienaventurado. Y hay una palabra que es la palabra aramea. Acuérdense que en el Nuevo Testamento nosotros lo tenemos escrito en griego, pero acuérdense que la gente del tiempo del Señor Jesucristo hablaban también el hebreo y el arameo. El arameo es una derivación del hebreo. Entonces, de hecho estamos hablando de que en el tiempo de Jesús la gente, muchos eran políglotas o muchos eran bilingües, hablaban el griego, que era el idioma común, hablaban el hebreo porque era el idioma de la familia de los judíos, y el arameo, que era una derivación, y muchos otros hablaban otros idiomas, ¿no? No es nada inusual, por ejemplo, si nosotros fuéramos a Europa, a algunos lugares, o a África, donde la gente habla varios idiomas, ¿no? Pero bueno, en arameo, la palabra bienaventurado es la palabra tubeijon. Esta es la palabra bienaventurado. Está difícil de pronunciar, yo lo sé. Tubeijon es la palabra que significa bienaventurado en arameo. Y esta palabra significa lo que una persona o lugar tiene para ofrecer en todos los aspectos de bienestar, éxito, belleza y alegría. Como lo que acabo de decir de la isla Macaria, ¿no? Esta palabra significa gozoso, tiene muchos significados: encantador, afortunado, dichoso. Esta palabra sugiere una abundancia, una prosperidad, sugiere una felicidad. Y como está aquí, lo mejor que una persona o lugar tiene para ofrecer en todos los aspectos de bienestar, éxito, belleza y alegría. ¿Qué estamos diciendo? Bienaventurado es una palabra también que describe a lo que es bello. Y no estoy diciendo de que creemos en Cristo y se me transforma el rostro de Brad Pitt. Bueno, no sé si te gusta Brad Pitt, esposa, no sé quién. No estoy diciendo, ¿verdad? Creo en Jesucristo y aumento 20 centímetros de altura y tengo un cuerpazo, ¿no? Y llego a la iglesia, hola hermano. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que sencillamente cuando yo creo en Cristo, sencillamente, hermanos, piensen en esto. Una persona que no tiene a Cristo y que todo el tiempo está molesto, como refunfuñando, y cuando llega a Cristo hay una sonrisa, se le ilumina el rostro. Inmediatamente, a una persona así nos cae bien, ¿sí o no, hermanos? Inmediatamente. Y actitudes. Y a lo mejor puedo ser la persona más fea físicamente, pero mi actitud y mi corazón, la gente va a decir, qué bonita persona, ¿no? O como dijeran allá en mi rancho, qué chulo pelao, ¿no? Hablando de esa persona que el Señor nos ha embellecido por su palabra, y que tenemos, hermanos, la alegría, el bienestar, todo lo que es necesario para la vida. Entonces es un estado, hermanos, bienaventurado, un estado de permanente satisfacción, donde podemos decir, no, es que no me falta nada. O sea, tengo a Dios en mi vida, no me falta absolutamente nada. No necesito nada del mundo, no necesito nada porque
lo que Dios me da, y Pablo lo dice también, lo estudiábamos en 1 Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y digo, bueno, Dios me da sustento, me da abrigo, tengo todo lo necesario, no necesito absolutamente nada, estoy satisfecho, soy completamente feliz. Y eso, hermanos, es una característica de Dios. O sea, cuando hablamos de que Dios nos da una bienaventuranza, estamos hablando que Dios nos da una característica de Él. Dios no es un Dios que esté enojado, un Dios que le falte algo. ¿Qué puede desear Dios que Él no pueda tener? ¿Hay algo que Dios pueda desear que Él no pueda tener? No. Y de la misma manera, hermanos, nosotros podemos decir, estoy feliz. No deseo nada más. Es decir, lo que Dios me da es bendición. Y Dios conoce mis necesidades y las provee. Y Dios aún me da el deseo de mi corazón. Aún aquellas cosas por las que a veces ni siquiera oro, pero que me gustaría, ¿no? O sea, si yo digo, ay, cómo me gustaría ver a mi papá. Y Dios pone un viaje, ¿no? Para poderlo ver. Dios provee para eso. Estoy hablando acerca de eso. Debo recordar, hermanos, que sí, estamos hablando del favor de Dios en nuestra vida. O sea, ¿cómo decirles? Y me gusta cómo a veces Irma, lo he escuchado de Irma, lo he escuchado de otras personas, que cuando me dicen, es que soy la consentida de Dios, ¿no? O sea, no lo dicen con orgullo, pero lo que quiero que entiendan es como, o sea, es que como Dios me bendice, ¿no? Esa es la idea, que sentimos como si cada uno de nosotros fuéramos los consentidos de Dios, ¿no? Que decimos, Señor, es que, ¿cómo eres tan bueno conmigo, ¿no? ¿Cómo me bendices? Y precisamente, vuelvo a hacer el hincapié que hice la semana pasada, que esto es algo que solamente pueden tener los creyentes. O sea, no una persona que no sea creyente. No puede ser bienaventurado alguien que no sea creyente. No podemos decir, esa persona es bienaventurada porque si no tiene a Cristo en su vida, no tiene esto. Nuevamente, esto es algo que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Esto es algo que viene de parte de Dios a nosotros. Y hermanos, es algo que sigue creciendo y creciendo en la medida en que estamos más cerca de Dios. Entonces, ese es el consejo. Vamos a buscar a Dios cada día. Vamos a orar a nuestro Dios cada día. Vamos a leer la Biblia. Vamos a preparar, hermanos, inclusive, es muy importante, ¿verdad? Y hay que hacer el énfasis de darle a Dios. Y sabe que desde que recibe usted su dinero aparte y diga, esto es de mi Señor, esto es de mi Dios, y esto se lo voy a dar a Él de corazón, porque Él me bendice. Vamos a compartirle a otra gente de Cristo. Vamos a llevar, hoy traje unos folletitos para dárselos, porque también como ya nos vamos a cambiar de lugar, estos ya no van a servir para invitar gente aquí, ¿no? Va a venir la gente aquí, ya vamos a estar en otro lado, van a decir qué broma nos hacen, pero vamos a dedicar un tiempo, ¿no? Tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos gente, y sí, a veces no nos van a escuchar, ¿eh? O sea, en el mensaje de la parábola del sembrador, de 4, solamente 1, ¿no? Pues es un porcentaje muy pequeño, ¿no? El 25%, y a veces sentimos que es menos que eso, ¿no? Vamos y la gente no quiere. Y acuérdense, hermanos, estamos llegando al final de los tiempos y la gente se va a poner más dura, ¿eh? Acuérdense. Dice el Señor Jesucristo, dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como diciendo, habrá gente realmente que tenga fe, y ya lo estamos viendo, ¿eh? O sea, ya la gente, estamos viendo iglesias que cierran, estamos viendo gente que ya no quiere ir a la iglesia, estamos viendo cómo la mundanalidad y el pecado ha aumentado y la gente le llama a lo malo bueno y a lo bueno le llama malo. Eso está todos los días. Pero aún así, nuestro deber es ir y compartir. Entonces vamos a acercarnos más a Dios. Ahora, vamos a entrar entonces a la bienaventuranza. La primera bienaventuranza, que es, léanlo conmigo, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Puedo yo ponerlo de diferentes maneras. Podría yo decir, qué hermosa, qué digna de admiración, qué abundante, qué llena de satisfacción es la vida de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y utilizo todas estas diferentes palabras
para que nosotros tengamos la idea, ¿verdad? Qué preciosa es esa vida de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, voy a dar muchas ideas, hermanos, para que entendamos de qué se trata cuando habla de pobres en espíritu, porque de verdad que es una frase que puede ser muy mística para nosotros, ¿no? Los pobres en espíritu, pues, ¿qué está diciendo, no? Y podemos empezar a idear diferentes ideas, pero lo que quiero decirles, hermanos, lo he venido haciendo hincapié en esto, es que nuevamente estamos hablando de la obra de Dios en nuestra vida, estamos hablando del reconocimiento de nuestra necesidad de Dios en nuestra vida. Ese es el punto, ¿no? El énfasis en mi predicación, en mi enseñanza, no es en nosotros. Dios nos bendice a nosotros, pero el énfasis es que voltemos a ver a Dios, que Dios sea quien alabemos y que reconozcamos su grandeza, su poder y la necesidad que tenemos de Él. Primero quiero hablar acerca de lo que no es. Lo que no significa ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu, hermanos, no significa ser pobres en nuestra economía. Ya que si una persona no tiene a Cristo, no importa si es pobre o si es rica, está igual de lejos de Dios. ¿Están de acuerdo? Voy a repetir la idea. Si alguien no tiene a Cristo, no importa si sea pobre o sea rico, está igual de lejos de Dios. Porque la única forma de estar cerca de Dios es cuando nosotros lo aceptamos y creemos en Él. Entonces, de hecho, ni la pobreza ni la riqueza nos da la salvación, ¿o sí? El hecho de que yo sea muy pobre me va a hacer que yo sea salvo, no. El hecho de que sea muy rico me va a hacer salvo, no. Claro que no. Es la misma situación, no hay ninguna ventaja entre uno y el otro. Ahora, tampoco ser pobre garantiza que yo sea humilde o espiritual. Yo conozco gente, hermanos, pobre, muy abusada, que se aprovecha de otros. Conozco gente, sí. Y conozco gente que es pobre, pero no es nada espiritual. Entonces no se trata de pobreza materialmente hablando. Sí puedo decir que en el ministerio de mi Señor Jesucristo, sí lo puedo decir, hermanos, los pobres respondieron más que los ricos. Y también recordemos aquel pasaje cuando Jesucristo le dijo a un rico que vendiera todas sus cosas y se los diera a los pobres, y eso lo apartó de Dios. Es decir, dijo, no, tengo muchas posesiones, no puedo hacer eso que me pides, y se fue triste porque no pudo hacer lo que el Señor le pidió. Pero no significa esto que la salvación sea por ser pobre o por ser rico. No es el significado. Entonces, sencillamente, tanto el pobre como el rico necesitan la palabra de Dios y necesitan a Cristo. Y este también es un mensaje para nosotros. ¿Saben una cosa? A veces nos intimidamos, iba a decir nos achicamos, pero tal vez la palabra correcta es nos intimidamos con la gente rica. Nos sentimos más cómodos de llevarle el mensaje de Cristo a los pobres, pero cuando haya un rico decimos, ay no, ese se ve bien estirado, que ese nada más se va a burlar y va a decir que yo, ¿para qué quiere mis papelitos, no? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? A veces sentimos eso. O, no me ha pasado, pero ¿qué tal que un día me invitaran a predicarle a un grupo de profesionistas y doctores y a lo mejor digo, no, pues es que, ¿cómo les voy a predicar a esa gente? No, hermano, vamos a predicarle a esa gente. ¿Entiendes lo que digo? Si me toca un rico que sale con anillos y pulseras y todo, yo puedo ver y decir, tendrás tanto dinero, pero lo que tú necesitas es a Cristo, ¿me explico? O una persona con muchísima cultura y educación, pues tú serás doctor y tendrás todo lo que quieras, pero tú necesitas a Cristo, porque sin Cristo tú te vas a condenar. Y hermanos, tenemos que entender que toda la gente necesita que yo le comparta la palabra de Dios, sea pobre o sea rica. Ser pobre en espíritu tampoco significa, hermanos, que tenemos que ser timoratos. ¿Entienden la palabra timorato? Como alguien así muy tímido, una persona miedosa, una persona muy retraída, muy débil, ¿verdad? Que nada más me hago en un rincón ahí porque soy pobre en espíritu. No, eso no es ser pobre en espíritu. De hecho, la Biblia dice algo muy bonito en 2 Timoteo 1:7. Lo leen en voz alta conmigo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Y esto lo digo porque a veces la gente malinterpreta y dice, no, es que pobre en espíritu es que pues me agarran a bofetadas y me hacen todo lo que quieran y yo no me defiendo, yo me quedo calladito porque soy pobre en espíritu. No es eso. Dios, hermanos, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Dios nos ha dado un espíritu para que, hermanos, les voy a decir esto, nos dé ese discernimiento cuando yo debo defender mi derecho o cuando no debo de hacerlo. Muy rápidamente, cuando toman a Pablo y a Silas y los meten en la cárcel, les golpean con varas. Esto fue precisamente en Filipo. Los golpean con varas, que está creo en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Les pegan con varas, los maltratan, les ponen las manos y los pies en el cepo, les ponen las manos en medio de dos tablas para que estén asegurados, y dice la Biblia que ellos estaban cantando. ¿Se dejaron golpear? Sí. ¿Se dejaron insultar? Sí. Probablemente los escupieron, yo no lo sé, pero se dejaron que le hicieran todo eso. Cuando las autoridades se enteran que eran ciudadanos romanos y por la ley de aquel tiempo no podían hacerle eso a los ciudadanos romanos, y entonces le dicen al carcelero, diles que ya se vayan, que están libres. Pablo dice, no, que vengan ellos y que nos saquen. Entonces uno dice, a ver, espérame, ¿cómo? ¿Por qué te dejas primero que te peguen y te maltraten y todo, no dices nada? Pablo podría decirnos, porque estaba sufriendo por causa de Cristo. Pero cuando vienen y dicen, sálganse, no, que vengan las autoridades y reconozcan que lo que hicieron estuvo mal. Ahora, yo no puedo decirles, hermanos, ¿verdad? Cada uno vive diferentes circunstancias, pero no tiene nada de malo cuando ustedes, por ejemplo, si una persona, hermanas, les trata de faltar al respeto y decirle, no, tú no me vas a tratar así, eso no es correcto, yo tengo dignidad, soy una persona, no tienes por qué aprovecharte por el trabajo o situaciones, ¿no? Sabemos que hay muchas situaciones donde a veces la gente no sé, pensando que porque nos dio trabajo, por lo que sea, quiere tener cierta ventaja, no lo permitimos. No es entonces decir, bueno, yo soy un timorato, soy muy tímido. No, Dios nos ha dado un espíritu que no es de cobardía, sino es de poder, es de amor y de dominio propio. Y creo que ahí esas tres palabras lo definen muy bien, ¿no? O sea, no soy un cobarde, tengo poder, pero también tengo amor y también tengo dominio propio. Tampoco yo voy a maltratar a los demás, ¿no? Tampoco es lo contrario. No es un pobre en espíritu, alguien que digamos, es que es muy pobre de espíritu y él se deja de todos. No, eso no es pobre de espíritu. Tampoco, hermanos, ser pobre de espíritu significa negar nuestra personalidad o hablar con falsa humildad, ¿no? Ir por la vida diciendo, es que yo no valgo nada, es que yo no sirvo para nada, pues soy la basura de la humanidad. No somos tampoco eso. En Romanos 12, hermanos, Pablo también dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, léanlo conmigo, hermanos, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios nos repartió a cada uno. Entonces, ¿qué dice la palabra? No más alto concepto del que debo tener, pero reconocer que lo que yo soy, eso es lo que soy por la gracia de Dios. Ajá. Si tengo una habilidad, si tengo una capacidad, si no sé, hermanos, es un genio de la madera, ¿no? Estoy nada más inventando, no lo sé, un carpintero, bueno, reconocer, sí, puedo hacer eso, no, es que me piden que haga una puerta, no, yo no sé ni cómo, no sé ni agarrar un serrote, no, sí sabe, ¿no? ¿Me explico? Tienes una carrera, ¿verdad? Estudiaste una carrera y terminaste, eres una profesionista, pues sí lo eres, ¿no? No es que yo soy una persona que no tiene ningún conocimiento, soy una persona completamente ignorante. No, hermanos. O sea, eso no es ser pobre en espíritu. Decir que no valemos nada, no es ser pobre en espíritu. Y la tercera cosa, hermanos, no significa tampoco que vivamos en el pasado con remordimientos continuos de lo que hicimos, de lo que fuimos. Jesús, ¿a quién vino a sanar, hermanos?
Exactamente. Exactamente. Y los escribas y los fariseos murmuraban, es Lucas 5, 30 al 32, contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Por qué se juntan con la gente más perversa, los peores, los que consideramos la basura de la humanidad? Y Jesús respondió, defendiendo a los discípulos, ¿verdad? Les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino quienes, los enfermos. Y luego todavía añadió: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué dice el Señor Jesucristo aquí? Él vino, hermanos, a sanarnos, a salvarnos a los que estábamos mal. Y saben que ustedes y yo, hermanos, hicimos muchas cosas feas, terribles, antes de conocer a Cristo. Y no tiene que contarme, ¿verdad? O sea, yo tengo por regla general no preguntar. Si la persona no me quiere decir, no preguntar más, ¿no? Pero cada uno de nosotros sabe si fue un borracho, si fue un adicto, si fue una persona que hizo cosas horribles, inimaginables, ¿no? Que a lo mejor ahorita los veo y ustedes me dirían: no, es que si me hubieras conocido, no. Pues ¿sabe qué, hermano? Así llegamos todos a Cristo. Pero el Señor dice también una cosa muy bonita en 2 Corintios 5:17, y también les pido que lo lean conmigo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, yo fui otra persona en otro tiempo, sí, pero Cristo vino a mi vida y Cristo me transformó. Y todo eso que hice, todas esas cosas que me daría hasta vergüenza reconocerlas y decirlas enfrente de ustedes, no, es que todas esas cosas que yo hice pasaron, porque yo me arrepentí, yo creí en Cristo. Y si soy un hijo de Dios, yo ya no volví a esas cosas horribles que yo hacía. Ahora mi vida es diferente y todas las cosas son hechas nuevas. Gloria a Dios, tengo una nueva vida en Cristo. Bendito el nombre de Dios, porque ahora soy una persona diferente. Entonces no voy a vivir en el pasado y no voy a vivir angustiándome y atormentándome por todas esas cosas que yo hice. Lo que voy a hacer es darle las gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida y ahora caminar fiel con el Señor, porque yo no quiero regresar a eso, ¿me explico? Porque ahora yo quiero andarme derechito, caminando con el Señor. Eso es lo que yo quiero. Y entonces empezamos, hermanos, a darnos cuenta de qué es ser pobre en espíritu. Y partiendo de esto, hermanos, pobre en espíritu es una persona que reconoce, y voy a dar varias ideas, ¿verdad? La primera, que reconoce con gratitud, con humildad, que todo lo bueno que hay en su vida viene de Dios. Es alguien que puede decir: no hay ningún beneficio que yo tenga en mi vida que sea por mi parte. Todo lo que yo tengo viene de Dios. Nada es innato, es decir, nada viene de mí. David nos pone ese ejemplo. Cuando David dice en 2 Samuel 7:18, entró el rey y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo? O sea, no es por mí, no es por mis habilidades, no es porque yo sea una persona muy inteligente, muy hábil, muy capacitada. Es porque Dios bendito me ha bendecido. Es la mano de Dios en mi vida y yo estoy agradecido. Y yo estoy, hermanos, contento. Y por la gratitud y que yo tengo hacia mi Dios, ahora yo soy fiel y yo camino con Él. Esta bienaventuranza, de hecho, es la primera que tenemos y es la primera que debe de ser, porque no hay entrada al reino de los cielos, hermanos, si no hay una humillación de parte de nosotros y un reconocimiento de la necesidad que tenemos de Dios. Ser pobre en espíritu significa reconocer el vacío que yo tengo, y como lo he dicho y lo he repetido en las palabras de Pascal, ¿verdad? Un filósofo matemático que dijo que el hombre tiene un hueco que tiene la forma de Jesucristo. Efectivamente, tenemos un hueco, hermanos, que tiene la forma de Jesucristo, y ese vacío solamente puede ser llenado
por nuestro Señor Jesucristo. El pobre en espíritu está consciente de ese vacío, de esa necesidad, y entonces, hermanos, está dispuesto a humillarse. Creo que todos ustedes han visto gente pidiendo dinero en la calle, ¿sí o no? Creo que nunca lo he hecho yo. A ver, déjenme pensar. Creo que nunca he pedido dinero así en la calle, en una esquina. Pero podríamos pensar, es humillante, ¿no? O sea, que alguien esté en la calle y nos pida dinero. Me imagino que nosotros, si nos dijeran, bueno, nos falta dinero, ¿por qué no vamos a pedir a la calle? Digamos, no, oye, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Ahí nos miramos en el semáforo. En el semáforo. No, porque puros huevones irresponsables. Pensaríamos eso, pero ¿a qué nivel de la persona ha llegado para tener esa actitud de decir, dame? O sea, porque se requiere, ¿verdad?, tener un nivel, pues, muy, vamos a decir, que donde ya no tenemos la dignidad de decir, no, yo me puedo valer por mí mismo, sino ahora necesito pedir. Esa es la idea de pobre en espíritu, pero con Dios. O sea, entender, yo no tengo nada espiritualmente. Es decir, yo necesito a Dios. Y yo voy a humillarme como si fuera un mendigo, me explico, y levantar mis manos al cielo y decirle, Señor, ayúdame, porque yo necesito de ti. La gente piensa equivocadamente que cuando vamos y los invitamos a la iglesia es que Dios necesita de ti, ¿no? Piensa la gente, es que quieren que yo vaya. O sea, no entienden, hermanos, que somos nosotros los que necesitamos de Dios. Somos nosotros a los que nos hace falta Dios, y por eso clamamos que Dios nos bendiga, porque necesitamos que sea Dios el que nos llene. Necesitamos que sea Él el que nos ayude. Pobre en espíritu, entonces, es aquella persona que puede reconocer que todo lo que tiene es algo que viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tenemos es una bendición que viene de parte de Dios, y por lo tanto, por su gracia, somos lo que somos. Ajá. El pobre en espíritu reconoce, hermanos, que por la gracia de Dios es lo que es. A lo mejor tengo gente aquí muy inteligente. Bueno, de hecho, no a lo mejor. Sé que tengo gente aquí muy inteligente. Y sé también que tengo gente aquí muy trabajadora. Sé que tengo aquí gente también exitosa. Y fácilmente puedo usar esto con ustedes el día de hoy y muchos más. Pero ¿saben qué? Lo que ustedes son es por la gracia de Dios. No es porque digamos, es que no, si supiera lo inteligente y movernos, ahí andamos arrastrándonos. Lo digo por experiencia, ¿eh? Entonces, Dios, hermanos, nos bendice, y por la gracia de Él somos lo que nosotros somos. Por lo tanto, el pobre en espíritu no se ufana, no se vanagloria de sus orígenes. Es que yo desciendo, no sé, se me hace a veces tan absurdo cuando la gente pone, ¿no? Es que mis antepasados son europeos. Yo digo, ¿y eso qué? O sea, somos todos, venimos de la misma sangre, ¿no es cierto? Todos venimos de Adán. No sé qué diferencia hay que si uno es europeo o asiático. El nombre, ¿no? Me acuerdo una situación que luego se daba en la universidad, en la UVM, cuando algunos estudiantes, es que yo vengo de la familia tal, y yo les decía, pues es que yo no sé ni qué, o sea, yo tengo aquí poquito tiempo en Aguascalientes, ¿no? Cuando llegué, yo vengo de otro lado, o sea, yo no sé, si tú me dices la familia García de no sé qué, pues yo no sé qué sean. No, pero es que ustedes no los conozco, o dónde tiene uno que nacer sabiendo que tal familia viene. Para mí es lo mismo, hermano, no hay ninguna diferencia. Si somos morenitos o más claritos o güeros o lo que sea, no hay ninguna diferencia. Pablo lo dice, ¿verdad? Me parece que en el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando Pablo dice, de una sola sangre ha creado todos los linajes de la tierra, de una sola sangre. No tenemos entonces por qué levantarnos o sentirnos mal. El pobre en espíritu no se ufana, no se vanagloria de su dinero, de sus posesiones. Es que yo tengo un bote,
luego se me hace tan curioso gente que tiene botes y los tiene ahí guardados, ¿no? ¿Para qué quiere el bote? Vamos para tenerlo ahí. Es decir, tengo un bote, no saben ni usarlo. De su educación, de sus talentos, de sus dones o de sus viajes, ¿no? Qué bueno que Dios nos permita viajar. De hecho, es algo que me gusta y es algo que también, hermanos, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Pero no nos ufanamos diciendo es que yo conozco tal lugar y ay, a ver si un día se te hace porque mira, yo tuve que... No, hermanos, todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Nada de esas cosas. O sea que no es malo platicar, ¿verdad? Ni es malo que Dios te bendice. No es malo. Tú puedes vivir mejor que el otro, pero siempre y cuando usted tenga la conciencia que todo lo que viene de Dios. Viene de Dios, exactamente. Y si Dios lo bendice a usted más, pues bendiga al que necesita. Exactamente. Ese es, por eso Dios lo está usando, dele. Ese es yo apenas así. Hermana, y eso es algo, hermana, que es yo lo predico continuamente. Somos canales de bendición. Porque, hermanos, nada hemos traído a este mundo, dice la Biblia, y nada nos podemos llevar. No he visto a nadie cuando lo sepultan que se lleve algo. No se lleva absolutamente nada. Nunca verá un jugón que vaya a sí. Imagínense, ¿no? Y lo que puedo yo decirles es que Dios nos bendice para ser de bendición a otros. Y Dios, o sea, algo que es muy, muy buen punto lo que está diciendo. Si Dios me dio la capacidad de aprender la Biblia, de tener un nivel de educación en cuanto a las escrituras, pues voy a compartir la palabra de Dios. Si te dio la capacidad de saber algo, pues vas a enseñar. Si te dio la capacidad de tener algo, hermanos, de hecho es algo que yo les invito, ¿verdad? Que seamos dadivosos aún con nuestras cosas. Si yo tengo algo, inclusive ropa o cosas que sé que le pueden servir a un hermano, a una hermana, a alguien que esté en necesidad, se lo puedo dar. Y que tampoco nos sintamos nosotros, si alguien nos bendice con algo, ay no, ¿por qué me ve como un pobrecito que necesito ayuda? No, sencillamente es el amor que tenemos como hijos de Dios. Vamos, somos una iglesia, somos una familia, y ¿a poco en una familia nos vemos así? No, al contrario, ¿no? Si un hermano me regala una de sus chamarras o me regala unos de sus zapatos, yo hasta bien contento, ¿no? Qué padres están, ¿no? Lo que me estás dando. Esa es la idea. Ahora, voy a seguir hablando, hermanos, de esta palabra pobre. La palabra en griego, hermanos, es la palabra tojos. ¿Ven esa palabra ahí? Es también un poquito difícil de pronunciar, la palabra tojos. P-T, ojos. Entonces, tal vez la palabra ojos es fácil, pero tenemos que poner una P-T antes, tojos. Y esta, hermanos, es la palabra que se refiere a la pobreza absoluta. Es decir, hay otras palabras en griego que se refieren a pobreza, pero a pobreza cuando vamos a decir yo trabajo y tengo lo suficiente, pero ya cuando va a acercarse la quincena ya no me alcanza. O en la semana tengo para los primeros días y luego tengo que estirar, ¿verdad? Y hacer frijolitos para los siguientes días. Para ese tipo de pobreza hay una palabra, pero no es esta. Cuando habla de pobres en espíritu, esta palabra, hermanos, tojos, habla de una pobreza absoluta, y uso aquí la palabra paupérrima. Es decir, cuando alguien no tiene absolutamente nada. No es esta palabra, hermanos, hablando económicamente, una palabra que se aplique a ninguno de nosotros. Nuevamente, como los veo vestidos, ¿verdad? Venimos en un vehículo todos. No, nosotros no estamos aquí hablando materialmente. ¿Me explico? Amén. Vamos a aplicar la palabra espiritualmente, pero la palabra materialmente se refería a alguien que no tenía nada. Se refería a aquella persona que estaba de rodillas, de aquella persona que estaba golpeada por no tener nada, en una esquina levantando la mano pidiendo. Ahora, puedo decir, se refiere al indigente, al que no tiene absolutamente nada. En este mundo, hermanos, nada más para hablarles un poquito de la pobreza, hay 1.200 millones, es decir, más de 1 billón, 1.200 billones de personas que viven en pobreza absoluta. ¿A qué me refiero con esto? Que viven con menos de $1 al día. Ninguno de nosotros vivimos con $1 al día. Ninguno. Pero hay gente en este mundo, estoy hablando de más de 1 billón de personas, que viven
con menos de $1. Hay más de un billón y medio, 1.600 millones que viven con $2. Esta gente está en todo el mundo, ¿eh? Mucha gente está concentrada en África, muchísima gente está concentrada en la India, pero también tenemos gente en nuestros países, en Latinoamérica, hay mucha gente con esta situación. Esta gente, hermanos, tiene muchos problemas. Por ejemplo, se estima que 16,000 niños, y esto es algo doloroso, algunos estiman que 20,000 niños al día, 20,000 niños al día mueren por enfermedades relacionadas con hambre. Ahora, probablemente ustedes lo saben, probablemente no, pero cuando estamos hablando de esta pobreza, estamos hablando de niños que por no tener la comida que necesitan, su cerebro no se desarrolla. Entonces se convierten en vegetales primero y después se mueren. O sea, imagínense un niño que no se ríe, no habla, no se mueve, porque está tan desnutrido. Hemos visto esas fotos, ¿no? Flaquitos con una pancita, pero que ya las moscas se les paran en los ojos, ni siquiera pestañean. Ya su cerebro ya no funciona y después mueren. Y bueno, esto también me hace pensar que tenemos que pensar cómo bendecir a la gente con estas necesidades. En este nivel de pobreza la gente no tiene agua potable, no tiene servicios médicos, no tiene alimentos, no tiene educación. Puedo decir, no tienen vida, no tienen esperanza, no tienen ningún futuro. Este nivel de pobreza es el nivel donde una persona va a suplicar por comida, va a llorar, se va inclusive a enojar cuando si tú tienes algo no le das, porque va a pensar, ¿por qué si tú tienes no me puedes dar? Así que cuando pensamos en la palabra que el Señor usa para los pobres en espíritu, está describiendo a alguien con una gran necesidad, pero una gran necesidad espiritual. ¿Entienden? Ahora yo quisiera que tuviéramos eso, ¿no? Que el día que no venimos a la iglesia lloráramos, ay, no fui a la iglesia, ¿qué? Me perdí el mensaje. Que el día que no leemos la Biblia nos sintiéramos con un hambre, ¿no? De ¿por qué no tuve la palabra de Dios? Esa es la idea que describe esta palabra. Y hermanos, yo espero en Dios que un día lleguemos a eso, porque a veces es tan fácil para nosotros, ¿no? No leí la Biblia, no oré, mañana, después. A veces dejamos tarea, ¿no? Cuando damos estudios, lea un capítulo diario. Se me hace un capítulo diario, hermano, no sé, es en 10 minutos, ¿no? Pero a veces no lo podemos hacer, ¿no? Y hoy en día, gracias a Dios, Nora, por las aplicaciones, ¿no? Que hay, puede hasta ponerlo. O sea, hay tantas cosas que si las usamos, en lugar nada más de estar sentados viendo películas y series, si pusiéramos, por ejemplo, en el YouTube, ¿no? Que nos lea la Biblia, nos puede leer la Biblia, nos pueden pasar pasajes, a las aplicaciones, que de hecho, hermanos, algo que quiero hacer, voy a hacer yo creo que un grupo de WhatsApp al ratito que me den sus números para poder ahí subir cosas que puedan ser de bendición para todos, ¿no? Pero a veces tampoco eso hacemos. La idea es alguien que está rogándole a Dios que le llene por la necesidad espiritual que tiene. Ahora, nuevamente, les dije que en el tiempo del Nuevo Testamento se usaba el hebreo, se usaba el arameo. Hay dos palabras pobre, es la palabra ani y la palabra evión. Estas dos palabras que significan el que no tiene influencia, ni poder, ni prestigio. Esa es la idea de pobre. Alguien nuevamente que no tiene ningún recurso material, ningún recurso físico. Y la idea espiritualmente hablando nuevamente es decir, estoy completamente vacío, necesito de Dios hoy, necesito de Dios todo el tiempo, necesito a Dios en mi vida todo el tiempo. Mis hijos necesitan a Dios, necesitan crecer caminando con Dios. Oigan, hay un mundo terrible que se los quiere devorar, hay un diablo que es real que se los quiere acabar y necesitamos nosotros que tengan la palabra de Dios y la comunión con Dios para que sean librados. Y yo, verdad, que soy pobre en espíritu, yo veo todos esos peligros, veo todos esos foquitos rojos que me están diciendo, cuidado, cuidado, cuidado lo que ellos ven, cuidado lo que ellos escuchan, cuidado los amigos que tienen y cuidado que estén caminando con Dios. Y entonces necesito yo de Dios.
Entonces, pobre en espíritu, hermano, es una persona que está consciente de su total incapacidad por sí misma y su completa necesidad y dependencia ¿de quién? De Dios. Eso es pobre en espíritu. Alguien que puede decir que todo lo que tiene en su vida lo tiene de una forma milagrosa, porque Dios se lo da. Como dijo el Señor Jesucristo en Juan 15, bueno, de hecho, esa palabra pobre que se utiliza en hebreo es la palabra que está también en el Salmo 34, cuando dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea, este pobre, que no tiene nada, no tiene influencia, no tiene poder, no tiene absolutamente nada. Alguien que podíamos decir, ¿qué me va a deber Dios, no? Si yo no tengo nada, o sea, ¿cómo se va a dignar Dios a voltearme a ver cuando yo no soy nada? Este pobre clamó a Jehová y Dios lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Esa es la idea del pasaje. Y como Jesucristo dijo también, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego esta palabra, hermanos, que la hemos dicho, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de nuestro Señor no podemos hacer absolutamente nada. Una idea más acerca de qué es ser pobre en espíritu, en Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, fíjense lo que dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Yo he visto gente, hermanos, temblar de hambre comiéndose un pan. Temblar de hambre. Hay algo que se llama hipoglucemia, cuando la gente no ha comido, le falta azúcar en la sangre y entonces empieza a temblar. Y pienso en eso. Temblamos así por la palabra de Dios, hermanos. Nos desesperamos por decir, quiero tu palabra, Señor, y si no la tengo, estoy temblando porque la necesito. Pobre en espíritu es eso. Alguien que busca desesperadamente la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la bendición? Pues la bendición más grande. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. En el Salmo 149:4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Cuando tenemos nosotros esa humildad delante de Dios y ese reconocimiento, Dios nos va a dar, hermanos, la salvación. Entonces, de esos, los que realmente son pobres en espíritu, que tienen esa necesidad de Dios, Dios va a llenar su necesidad, y de ellos es el reino de Dios, de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que se dan cuenta de cuánto necesitan a Dios. Pero también, cuando hablamos del reino de Dios o del reino de los cielos, quiero que piensen también que es un reino en esta tierra. En Mateo 6, el mismo sermón del monte, pero 6:9-10, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El reino de Dios, el reino de los cielos, es un lugar, hermanos, donde se hace la voluntad de Dios. Ahora, ¿saben cuál es ese lugar? Aquí. Y debe ser nuestras casas, nuestros hogares. Porque ese lugar, si ustedes lo piensan, donde hacemos la voluntad de Dios. Aquí oramos, ¿no? Es su voluntad de Dios. Aquí leemos la Biblia, aquí estudiamos la Biblia, aquí ofrendamos, aquí cantamos, aquí hablamos de Cristo, aquí asistimos. Todo lo que estoy diciendo es la voluntad de Dios. Ahora, tal vez nosotros como creyentes no hacemos la voluntad de Dios todos los días, todo el tiempo, porque pecamos, somos humanos. Pero la idea, hermanos, es que en la medida en que nosotros tenemos más hambre de Dios y más comunión con Él, por eso el énfasis de tener tanta comunión con Dios, nosotros entonces vamos poniendo ese reino de Dios en la tierra y nos vamos pareciendo cada vez más a nuestro Dios. Qué bendición tan grande, ¿no? Porque no solamente es una bendición futura, ¿no? No solamente es algo que digamos, bueno, un día yo voy a estar en la presencia de Dios. No, es algo que empieza desde aquí.
Y es algo que yo puedo ver en mi familia, ¿no? Cuando hay armonía en mi casa, cuando me llevo bien con mis hijas, cuando platicamos, cuando sentimos amor, cuando oramos antes de los alimentos, cuando estamos comiendo y estamos disfrutando de ese tiempo, cuando le hablamos a alguien de Cristo, cuando pensamos en cómo le puedo ayudar a una persona como familia, cuando doy mi tiempo para alguien. En todo eso yo puedo decir, estoy viviendo el reino de Dios. Entonces, es algo que tiene un doble cumplimiento. Aquí en esta tierra, hasta que me vaya con Dios, pero también en la presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, este mensaje del día de hoy nos motiva a buscar a Dios con todo el corazón, a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él y a ser de verdad humildes y reconocer que la única forma de ser verdaderamente felices, la única manera de verdad agradar a nuestro Dios, la única manera de poder caminar en su camino como Él quiere, es siendo humildes de corazón y reconociéndolo como el Señor, el proveedor de todas las cosas. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder hacer esto.